El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de los nuevos horizontes y observó. Las estrellas pasan como un rayo mientras caen. Fuera del hiperespacio. El barco había viajado durante 3 semanas para alcanzar el límite exterior del espacio humano, donde se encuentra el mundo colonial de Avens Rest. Esperó. Jake había hecho este viaje docenas de veces antes, pero algo. Me sentí diferente hoy. La charla habitual de las redes de comunicación de la colonia permaneció en silencio. La doctora Lisa Carter se acercó a ella. Estación y comenzó a escanear el planeta. Abajo. Sus dedos bailaron sobre él. Controles mientras buscaba señales de vida. Las lecturas la hicieron fruncir el ceño. ¿Dónde? Debería haber habido ciudades y granjas. Y el cálido resplandor de la civilización humana. Su instrumento solo mostraba metal frío. Y ceniza. Llamó a Jake para que lo viera. Los datos. Los números contaban una historia que ninguno de los dos quería creerlo. El comandante Alex Hamilton se unió a ellos en la estación científica. Era un veterano de el Servicio de Protección Colonial y tenía visto su cuota de desastres. Asteroide. Huelgas. Brotes de peste. Reactor. Fracasos. Pero esto era diferente. Las lecturas de energía mostraron el arma. Firmas. Alguien había atacado a Haven. Descansen con armas de uso militar. Alguien había convertido un mundo agrícola pacífico en un cementerio. Jake ordenó al barco entrar. Órbita alrededor del planeta. A través de la ventanales, podían ver las cicatrices que quedaron por bombardeo orbital. Ciudades que habían albergó a cientos de miles de personas. Ahora eran cráteres llenos de vidrio y metal. Las granjas que habían alimentado a 3 estrellas. Los sistemas eran tierras baldías quemadas. Estaciones orbitales que habían dado la bienvenida. Los comerciantes y visitantes estaban perplejos. Restos flotando en el espacio. Lisa lanzó una docena de drones de reconocimiento para obtener una mirada más cercana a la superficie. Las imágenes enviaron de vuelta a la tripulación y la reunieron. Silencio conmocionado. Los atacantes no habían. Se han conformado con destruir lo militar. Objetivos o infraestructura. Tenían escuelas deliberadamente atacadas y hospitales y zonas residenciales. Ellos se había asegurado de que ningún ser humano en Avens Rest sobreviviría a su asalto. Alex dirigió un equipo hasta él. Superficie para buscar supervivientes y evidencia. Aterrizaron cerca de lo que había sido la ciudad capital de Nueva Denver. Los edificios seguían humeando durante 3 días. Después del ataque, las calles estaban lleno de escombros y retorcido. Restos de vehículos que habían intentado huyen. Había cuerpos por todas partes. Hombres y mujeres y niños que habían estado yendo sobre su vida cotidiana cuando la muerte cayó. Desde el cielo, el equipo se dispersó para registra las ruinas. La doctora Lisa Carter encontró la primera pista de lo que había sido una escuela. Patrones de explosión en la pared. Demostró que los atacantes habían utilizado armas de energía enfocada para matar gente que ya estaban atrapados dentro. Las quemaduras fueron precisas y deliberadas. Esto no había sido un ataque militar rápido. Esto había sido un asesinato sistemático. El comandante Hamilton encontró la seguridad. El centro está prácticamente intacto. La computadora principal había sobrevivido al ataque y aún se mantenía. Grabaciones de las últimas horas. Descargué los archivos y los traje de vuelta al barco. Lo que mostraron hizo incluso los veteranos más curtidos de su equipo. Mira hacia otro lado. Los atacantes no se habían escondido. Sus caras o sus barcos. Querían que sus víctimas supieran quién era. Matándolos. Las grabaciones mostraron altos seres reptilianos con armadura potenciada. Herir a civiles humanos en grupos.
Sus barcos llevaban el símbolo de la triple luna, del Imperio Sapiriano. Los extraterrestres sabían. Ejecutaron metódicamente a todos los humanos que encontraron. Pudieron encontrarlos. Habían salvado a los niños. Para el final. Habían hecho que los padres observar cómo sus hijos e hijas eran asesinados uno por uno. Jake Morrison sirvió en la flota colonial durante 20 años. Había visto piratas y asaltantes. Tras las guerras civiles. Nunca había visto nada igual. Los zafirianos no habían llegado a Avens Rest por recursos o territorio. Vinieron a enviar un mensaje. Habían venido a mostrar a la humanidad lo que pasó con las especies que el Imperio Sapirio consideraba débil y primitivo. Lisa descubrió algo más en su análisis de los patrones de ataque. Los zafirianos habían utilizado armas y tácticas que violaba la sagrada doctrina. Porque 10.000 años, cada especie en la galaxia había seguido una ley absoluta. No, la raza civilizada destruiría completamente un mundo en desarrollo o cometer genocidio contra una especie más joven. La galáctica. El Consejo había construido toda su civilización basada en este único principio. Alex encontró más evidencia en las ruinas de el complejo gubernamental. El registro de comunicaciones mostró que los colonos habían intentado rendirse. Se había ofrecido a abandonar el planeta. Pacíficamente. Habían pedido clemencia para sus hijos. Los Sapiran. El comandante se había reído y les había dicho que los humanos no eran más que animales, que necesitaba ser eliminado. La tripulación de los New Horizons trabajaron durante 3 días para documentar la masacre. No encontraron nada. Supervivientes entre los 200.000 colonos. No encontraron ningún objetivo militar que podrían haber justificado el ataque. Solo se encontró evidencia de que el Imperio había cometido el peor crimen en historia galáctica. Habían roto una ley que toda civilización tenía. Acordado era sagrado. Jake Morrison se puso de pie en su cuarto de estar y se quedó mirando evidencia que su tripulación había reunido. Video. Grabaciones de niños asesinados. Firmas de armas que demostraron los atacantes eran fuerzas militares de Sapiran. Registros de comunicaciones que mostraron los extraterrestres habían planeado y coordinado genocidio. Pruebas que sacudirían el mundo. Fundación de la civilización galáctica. Activó el comunicador de largo alcance y envió un mensaje prioritario a la Tierra. La transmisión tardaría 2 semanas en llegar a casa, pero se llevó la mayor parte. Noticias importantes en la historia de la humanidad. El Imperio Sapiriano había declarado la guerra a la humanidad destruyendo Avens Rest. Habían demostrado que consideraban los humanos no son más que alimañas. Ser exterminado. Lisa Carter salvó la última pieza de evidencia que encontraron. Escondido entre los escombros de un refugio, el niño humano había logrado activar un dispositivo de grabación antes de los zafirianos. La encontré. Sus últimas palabras fueron una mensaje a sus padres en la Tierra. Ella les dijo que los amaba. Les dijo. Ella estaba asustada. Les dijo que recuérdala. La grabación terminó con el sonido de las armas de energía en un pequeño voz que lloraba por su madre. Jake Morrison selló los archivos de evidencia y los encerraron en la caja fuerte del barco. Almacenamiento. El viaje de regreso a la Tierra sería tomar 3 semanas. 3 semanas para planificar lo que harán. Se lo diría al Consejo Galáctico. 3 semanas. Para decidir cómo respondería la humanidad a el mayor crimen en la historia galáctica. 3 semanas para prepararse para el momento en que la galaxia se enteraría de que alguien había finalmente quebrantó la sagrada doctrina y asesinó a un mundo humano entero. La embajadora Grace Williams caminó por
Los corredores de cristal de la galaxia. Cámaras del Consejo en Nexus Prime. Ella llevó consigo la evidencia de la masacre de Haven's Rest y el peso de la demanda de justicia de la humanidad. La otra. Los representantes de la especie la observaron con ojos curiosos mientras se dirigía hacia él. Plataforma central de conferencias. Noticias de el ataque se había extendido rápidamente. Canales diplomáticos, pero pocos creyeron que alguien se atreva a romper lo sagrado. Doctrina. Anciano Octvar del progenitor. La carrera convocó la sesión de emergencia para orden. Su antigua voz resonó a través la gran cámara donde se reúnen los delegados de. Se habían reunido 847 especies. Los progenitores habían fundado la galaxia. Concilio hace 10.000 años y nunca había. Vieron violada su mayor ley. Los 4 ojos de Qatar se centraron en Grace mientras ella activó el holográfico. Proyectores. La evidencia de Haven. El descanso llenó el aire sobre los delegados. Imágenes de ciudades quemadas y asesinadas. Los civiles rotaban lentamente en detalle tridimensional. Las grabaciones de soldados sapirianos ejecutando humanos. Los niños jugaron durante toda la asamblea para ver las firmas de armas y los registros de comunicaciones demostraron estar fuera de toda duda que el imperio sapirano había cometido genocidio contra un mundo en desarrollo. Grace Williams habló de manera clara y sencilla. Palabras que cada dispositivo de traducción en la cámara podría procesar. Ella le dijo a la asamblea que la humanidad había llegado a ellos, buscando justicia para 200.000 asesinados civiles. Explicó que los Céfiros no habían atacado a los militares, instalaciones o facilidades gubernamentales. Habían cazado deliberadamente y mató a todos los seres humanos en Haven. Resto, incluidas mujeres y niños y colonos ancianos que no representaban ninguna amenaza para cualquiera. El delegado sapiriano se puso de pie. Responder. El comandante Bestol medía 2 metros de altura. Ser reptil cuya piel escamosa portaba las cicatrices de decenas de militares. Campañas. No negó el ataque ni intento de justificar la matanza. En lugar de eso, le dijo a la asamblea que los humanos eran primitivos y violentos. Especies que representaban una amenaza para la galaxia. Estabilidad. Afirmó que la destrucción de Haven's Rest fue una medida preventiva para proteger más civilizaciones avanzadas. El Elder Qatar escuchó a ambos presentaciones con creciente preocupación. En 10.000 años de civilización galáctica, ninguna especie había sido jamás completamente destruida. Un mundo en desarrollo. La sagrada doctrina existía para prevenir exactamente este tipo de masacre, pero el imperio saperiano comandó uno de los ejércitos más grandes fuerzas en la galaxia y su delegado no mostró ningún remordimiento por romper la ley antigua. El Dr. Ryan Brooks se sentó en él. Delegación humana y observó a los demás. Reacciones de las especies a la evidencia. Como el principal estratega militar de la Tierra, él había pasado años estudiando la galaxia, política y guerra. Podía ver el miedo en los rostros de las especies más pequeñas. Delegados entendieron que si los sapirianos podrían asesinar a un ser humano entero, mundo sin consecuencias, entonces no. La civilización en desarrollo estaba a salvo. El debate continuó durante horas mientras los delegados. Después de que los delegados hablaron sobre implicaciones de la oxidación de Haven's masacre. Algunos pidieron una represión inmediata. Acción militar contra los sapirianos. Imperio. Otros abogaron por la economía. Sanciones y presión diplomática. Unas cuantas. Sugirió que la humanidad debería aceptar compensación y seguir adelante para él. Por el bien de la paz galáctica. Embajador. Williams solicitó permiso para hablar. De nuevo. Reprodujo la grabación final.
de Avens Rest, donde un niño humano suplicó por su vida antes de ser asesinada por soldados sapiranos. La cámara cayó, silencioso mientras la voz de la niña resonaba. De las paredes de cristal. Grace preguntó al asamblea cómo podrían llamarse civilizados si permitieran el asesinato de los niños queden impunes. El delegado de la Federación Altarion se puso de pie para dirigirse al consejo. Los Salarianos fueron uno de los más antiguos y respetados especies en la galaxia y sus palabras tenía un gran peso. El representante reconoció que el ataque de Sapirian fue una tragedia, pero advirtió que podrían producirse represalias militares, desestabilizar toda la región. Propusieron una censura formal y sanciones económicas según corresponda. Castigo. El Elder Ketvar pidió una votación preliminar para evaluar la asamblea. Estado de ánimo. Los resultados mostraron el estado de ánimo político. Realidad que Grace Williams había temido. La mayoría de las especies no estaban dispuestas a correr riesgos. Su propia seguridad para buscar justicia para humanidad. El imperio sapiriano era demasiado poderoso y demasiado peligroso para desafiarlo directamente. Los delegados prefirieron gestos simbólicos con consecuencias reales. La general Patricia Davis recibió una comunicación urgente de ella. Red de inteligencia. Mientras el debate continúa, fuerzas militares sepirianas se dirigían hacia 3 humanos más. Colonias. El ataque a Avens Rest no ha sido un incidente aislado, pero el inicio de una campaña para impulsar la humanidad fuera de su sector del espacio. Los safirianos pretendían completar lo que habían empezado. Grace Williams presentó esta nueva inteligencia a la Consejo y exigió la inmediata protección para las colonias amenazadas. El Elder Ketvar consultó con el comité militar y regresó con noticias decepcionantes. La flota del Consejo ya estaba al límite, manteniendo paz en otras regiones. No pudieron perdonar los barcos necesarios para defender espacio humano frente a un gran Seerian. Ofensiva. La votación final se produjo después de 12 horas de debate. El Consejo Galáctico centró formalmente el Imperio Sefirio por violar la sagrada doctrina. Ellos impuso sanciones económicas que reducir el comercio entre el espacio sapiriano y mundos del Consejo. Exigieron que los safirianos pagan una compensación a las familias de las víctimas del resto de Haven, pero no autorizarían la acción militar o brindar protección a los seres humanos. Colonias. El comandante Vestul aceptó la castigo con evidente diversión. Las sanciones económicas le costarían su imperio menos de lo que gastaron en combustible militar en un solo mes. La compensación. Los pagos eran una fracción de lo que eran. Había gastado en las armas utilizadas para destruir refugios. Descanso. La censura formal fue palabras sin sentido que no conllevaban ningún significado real. Consecuencias. Gracia. William se puso de pie ante la asamblea por última vez. Ella les agradeció su consideración y anunció que la humanidad se retiraba del Consejo Galáctico efectivo. Inmediatamente, les dijo a los delegados que habían mostrado a la humanidad exactamente lo que justicia galáctica significaba. Cuando los fuertes atacó a los débiles, la galaxia ofreció simpatía y gestos vacíos, pero nada real. Protección. El Dr. Ryan Brooks observó los rostros de otros delegados se asemejan a los de Grace. La declaración final de la humanidad. Él vio alivio en unos ojos y preocupación en otros. El alivio provino de especies que estaban. Me alegro de evitar una costosa guerra con él. Imperio Sapirano. La preocupación vino de los que entendieron que la humanidad no aceptaría simplemente el asesinato de su pueblo y fracaso de la justicia galáctica. Gracia. Williams desactivó el holográfico.
pruebas y reunió sus materiales. Ella dijo a la asamblea que la humanidad había. Aprendí una lección importante de la masacre de Avenged Rest y el Consejo. Respuesta. La galaxia no era una comunidad de especies civilizadas trabajando juntas por la justicia y la paz. Era una jungla, donde los fuertes oraban por los débiles y donde la justicia estaba reservada solo para aquellos lo suficientemente poderosos como para tomarlo por su mano. Fuerza. El Elder Katbar hizo un llamado a la humanidad. Delegación para reconsiderar su retiro. Ofreció negociaciones adicionales y prometió revisar la posibilidad de asistencia militar. Grace Williams miró al antiguo progenitor con ojos tranquilos y le dijo que la humanidad había nada más que discutir con él. Consejo Galáctico. Recordarían este día y recordarían quién había. Los abandonaron cuando necesitaban justicia. La mayoría. El coronel Nathan Pierce se movió a través de las sombras del Zapiran. Estación militar como un fantasma hecho de metal y odio. Habían pasado 5 años desde la humanidad se retiró de la galáctica. El Consejo y la galaxia habían asumido que los humanos se habían retirado para lamer sus heridas en aislamiento. Nunca habían sido más equivocados sobre cualquier cosa en su largo historia de estar equivocados sobre la humanidad. La estación orbitaba un gigante gaseoso en las profundidades. Espacio sapiriano y sirvió como fuente de suministro. Depósito para sus flotas fronterizas. Nathan y su equipo había pasado 3 meses consiguiendo en posición para este reconocimiento. Misión. Necesitaban probar su nuevo equipo y tácticas contra el Real. Defensas sapirianas. Necesitaban ver si 5 años de preparación desesperada tuvieron sido suficiente para transformar a la humanidad de víctimas en depredadores. Doctora Jennifer Stone supervisó la misión desde el puente de la nave furtiva Retribution, escondida en el campo de asteroides cercano. Ella había pasado los últimos 5 años trabajando en Proyecto Prometeo y sus resultados. Superó incluso sus sueños más locos. Humano. La tecnología había avanzado más en 5 años que la mayoría de las especies gestionadas en 5 siglos. La desesperación y la rabia habían demostrado ser excelentes profesores. La retribución en sí misma era una prueba de la transformación de la humanidad. El barco se movía más rápido que cualquier otra cosa en la galaxia conocida y portaba armas que podría partir una luna por la mitad. Los sistemas furtivos eran tan avanzados que podría esconderse dentro de una flota sapiriana. Formación sin ser detectado. La ingeniera Maya Torres había diseñado cada sistema con un objetivo en mente. Hacer él. Los extraterrestres pagan por lo que le hicieron a Haven. Descanse. El capitán Eric Johnson estuvo a mi lado. Jennifer y yo observamos la táctica. Exhibición mientras el equipo de Nathan avanzaba. La estación. Cada miembro de la tripulación de Retribution se había ofrecido como voluntaria para esta misión después de ver la evidencia del descanso de Haven. Habían pasado 5 años de entrenamiento y preparación para el momento en el que la humanidad comenzaría cobrando la deuda que tiene el Sapiriano. El imperio les debía. Nathan Pierce llegó. La computadora principal de la estación. Corinne comenzó. Descargando información militar clasificada. Información. Los datos mostraron que Sapiran. Posiciones de la flota y rutas de suministro y operaciones planificadas contra otros. Especies en desarrollo. Los extraterrestres no habían. Se han contentado con destruir los refugios. Descansar. Habían utilizado la débil galaxia. Respuesta como permiso para atacar a otros que no pudieron defenderse. La descarga se completó justo cuando Sapiran. Las fuerzas de seguridad descubrieron infiltración. Nathan y su equipo lucharon. Su camino de regreso a su punto de extracción. Utilizando armas y tácticas que no especies galácticas jamás habían visto antes.
La doctrina militar humana había evolucionado. Más allá del combate ritualizado que otros. Civilizaciones preferidas. Los humanos lucharon para ganar, y lucharon. Sin piedad ni honor ni restricción. El alcalde activó el arma de Retribution. Sistemas. A medida que la nave furtiva descendía. Camuflaje y se reveló a la estación sapiriana. Los extraterrestres tenían 30 segundos para entender lo que estaba pasando. Antes de que los nuevos juguetes de la humanidad comenzaran su trabajo. 30 segundos para darse cuenta de que especies que habían intentado exterminar, se había convertido en algo mucho más peligroso. De lo que jamás habían imaginado. Las armas principales de represalia se dispararon una vez en él. La estación Sepirian simplemente dejó de funcionar. Existen. Las armas que tenía Jennifer Stone. Diseñado no solo para destruir objetivos. Los borraron de la realidad. Donde la instalación militar había orbitado el gigante gaseoso, ahora solo había vacío. Espacio y átomos dispersos. El mensaje era simple y claro. La humanidad había regresaron y habían traído la muerte. Con ellos, el capitán Johnson ordenó la barco para transmitir una grabación a todos. Frecuencia militar sapiriana en el sistema. El mensaje mostraba imágenes de el descanso del refugio con imágenes de asesinados. Niños humanos en ciudades en llamas. Entonces, mostró la destrucción de la estación. Y la cara de Eric cuando dio a luz. La declaración de guerra de la humanidad. Dijo. Los sapirianos que habían enseñado. La humanidad una lección importante sobre cómo la galaxia realmente funcionó. Ahora la escuela era en sesión y los humanos serían los profesores. La doctora Jennifer Stone analizó la destrucción de la estación y confirmada que sus nuevas armas funcionaron exactamente como estaba previsto. Los sapirianos se encontrarían. No queda nada que estudiar ni rescatar. No aprendería nada sobre los humanos. Tecnología de los escombros porque no había ningún resto que examinar. La nueva política de la humanidad era simple. Salir. Sin pruebas y sin hacer prisioneros. Nathan Pierce y su equipo fueron recuperado por el transbordador y devuelto a la retribución. El informe del coronel confirmó lo que los líderes de la humanidad habían dicho. Esperaba que 5 años de aislamiento no hubieran sido tiempo perdido. Lo habían usado todos los meses. Y cada día y cada hora para transformarse de una manera pacífica. Especies en las más eficientes de la galaxia. Máquina de matar. La misión tenía. Reveló información crucial sobre capacidades militares sapirianas y debilidades. Sus barcos eran poderosos, pero lentos. Sus tácticas eran predecibles, porque no habían librado una guerra real. En siglos, sus comandantes fueron arrogante y complaciente porque no. Las especies que alguna vez habían desafiado con éxito. El imperio seeriano. Todos estos factores funcionarían en el favor de la humanidad cuando la verdadera guerra comenzó. Maya Torres comenzó a preparar el barco para la siguiente fase de operaciones. La misión de reconocimiento había sido una prueba para ver si la tecnología humana podría igualar la ira humana. Los resultados fueron mejor de lo que nadie se había atrevido a esperar. La retribución por sí sola probablemente podría destruir una flota sapiriana entera si la situación táctica era favorable. La humanidad había construido 50 naves iguales. El capitán Johnson revisó la inteligencia que Nathan había reunido de las computadoras de la estación. Los sapiranos estaban planeando ataques contra 12 más. Los mundos en desarrollo durante el próximo año. Tenían la intención de utilizar las mismas tácticas que habían usado en Avengers Rest. Completo. Exterminio de cualquier especie que, considerado primitivo o amenazante. El genocidio como política militar estándar. La doctora Jennifer Stone calculó cuánto tiempo se necesitaría interceptar cada planificado ataque.
La retribución podría alcanzar a la mayoría de los mundos objetivo antes de la. Llegaron las flotas sapirianas. Podrían advertir a los habitantes y ayudarlos. Evacuar, o podrían quedarse y luchar para defender a los inocentes. Jennifer sabía qué opción tenía la humanidad. Elegirían. No habían pasado 5 años construyendo armas solo para huir de peleas. El oficial de comunicaciones del barco recibió un mensaje cifrado de la Tierra. Comando. La almirante Clare Murphy fue autorizando la siguiente fase de la operación. Prometeo. El reconocimiento fue completo y la prueba fue terminada. La humanidad había aprendido todo lo que sabía. Necesitaban saber sobre sus enemigos y sus propias capacidades. Ahora era el momento de comenzar el proceso sistemático. Destrucción del Imperio Cefirio. Nathan Pierce se unió al capitán Johnson en la sala de reuniones para revisar sus órdenes. Debían proceder a la sistema Kita donde se encontraba una flota seriana, preparándose para atacar un mundo habitado por una especie que acababa de descubrirse. Agricultura. Los extraterrestres planean esterilizar el planeta para evitar la habitantes eventualmente desarrollarse. Espacio, viajes y competencia. Eric Johnson analizó la estrategia táctica, proyecciones y sonrió por primera vez. Tiempo desde que dejó la Tierra. El Sapiran. La flota estaba compuesta por 24 cruceros pesados y sus embarcaciones de apoyo. En el antiguo, días antes del descanso de Haven, tal fuerza habría sido imparable. Pero la humanidad había pasado 5 años aprendiendo cosas nuevas, formas de matar, y los eterianos eran a punto de descubrir que sus víctimas sabían convertirse en sus verdugos. La alcaldesa terminó sus preparativos y informó que todos los sistemas estaban listos para operaciones de combate. La retribución. Se cargaron las armas y sus defensas. Estaban activos. El artificial del barco. La inteligencia había calculado el disparo. Soluciones para cada embarcación sapiriana en el sistema objetivo. Todo lo que necesitaban era orden del capitán Johnson de comenzar la guerra de venganza de la humanidad. Dr. Jennifer Stone selló la información. Datos en almacenamiento cifrado y comenzó componiendo su informe para el científico. De vuelta a la Tierra. 5 años de desesperación. La investigación y el desarrollo habían dado sus frutos. Más allá de sus sueños más locos. La humanidad no solo había cerrado la brecha tecnológica con sus enemigos, habían superado todas las especies de la galaxia. Los estudiantes se habían convertido en los maestros, y el plan de la lección fue escrito con sangre. La almirante Clare Murphy se encontraba en el puente del Dreadnought Nemesis y observó cómo otro sistema estelar sapirano se quemó ante su flota. Habían pasado 6 meses desde que la humanidad comenzó su campaña de venganza, y los resultados superaron cada proyección que tenía el Comando Tierra. Hecho, el Imperio Sapirano no era solo perdiendo la guerra, estaban siendo borrados sistemáticamente de la existencia. La pantalla táctica mostró los restos de lo que había sido el tercer sapiriano. Flota. 47 buques de guerra reducidos a expansión. Nubes de plasma sobrecalentado en menos de 20 minutos. Las fuerzas del almirante Murphy. No había perdido ni un solo barco en él. Compromiso. Tácticas humanas y tecnología. Había demostrado que las batallas eran convirtiéndose en masacres en lugar de luchas. La capitana Sandra Lewis informó desde el superficie del planeta debajo de donde ella. El equipo de fuerzas especiales había completado su misión. Todo ejército saperiano. La instalación en el mundo había sido destruido y cada soldado enemigo asesinado. El equipo humano no había tomado ninguna medida. Prisioneros y no dejaron supervivientes. Misericordia. Era un lujo que la humanidad no podía permitirse. Ya no pueden permitirse mostrar a sus enemigos. Doctor.
Kevin Martínez monitoreó el genocidio. Protocolos de su estación a bordo del Némesis. Sus computadoras rastrearon cada conocido activo militar sapiriano en él. Galaxia y los marcó para su destrucción. Los barcos, las bases y los comandantes eran catalogados y priorizados para eliminación. El objetivo no era la conquista o la ocupación, sino la completa destrucción del imperio sapiriano. Capacidad de librar guerras. La Galáctica. El Consejo finalmente había tomado nota de la campaña de la humanidad ante los flujos de refugiados. Comenzó, inundando el espacio del Consejo. Los sistemas sapirianos estaban evacuando a medida que las flotas humanas avanzaron más profundamente hacia el enemigo territorio. Los extraterrestres que una vez tuvieron se reían de la debilidad humana ahora huían en terror de la venganza humana. Los depredadores se habían convertido en presas y lo hicieron. No me gusta el cambio de estatus. Anciano. Ketvar envió comunicaciones urgentes, solicitando negociaciones, pero el almirante Murphy los ignoró a todos. Llegó el momento de la conversación había terminado cuando el Consejo se negó a buscar justicia para Haven. Descanso. La humanidad había aprendido que el idioma que la galaxia entendía era violencia y se habían vuelto fluidos hablantes de esa lengua. Comandante Alex Hamilton dirigió una incursión en el Sepirian, cuartel general de inteligencia en Borax. Sistema. Su equipo penetró las defensas de la instalación y extraídas archivos clasificados que contienen los nombres y la ubicación de cada oficial involucrado en la masacre de Avens Rest. Los datos permitirían a la humanidad rastrear, derribar y ejecutar a cada individuo responsable del genocidio. También se revelaron archivos de inteligencia, algo que hizo que el almirante Murphy, la sangre se heló. El ataque sapirano a Avens Rest no había sido un acto aleatorio de agresión. Había sido una prueba, aprobado por varias otras especies para ver cómo respondería la humanidad a provocación. La masacre de 200.000 personas inocentes había sido un experimento deliberado en psicología humana. El doctor Martínez comenzó analizando las comunicaciones interceptadas y encontró evidencia de que 12 diferentes las especies habían proporcionado inteligencia y apoyo logístico para el descanso del refugio. Ataque. Querían ver si los humanos eran tan primitivos e indefensos como ellos. Apareció. Habían obtenido su respuesta, pero probablemente no el que tenían esperado. El capitán Lewis informó que su interrogatorio a Sapiran capturado. Los oficiales habían cedido información adicional. Inteligencia sobre la conspiración. Se suponía que el ataque a Avens Rest, para llevar a la humanidad al aislamiento y desesperación, en cambio, había desencadenado la transformación de una especie pacífica en la matanza más eficiente de la galaxia. Máquina. Los conspiradores habían creado su peor pesadilla. Almirante Murphy revisó la situación táctica y se dio cuenta de que la guerra de la humanidad llegó a un punto de decisión crítico. Podrían continuar con su campaña de enfoque contra el Imperio Sapirio, o ellos podrían ampliar sus objetivos para incluir todas las especies que habían participado en la conspiración de Avens Rest. La elección determinaría si esto siguió siendo una guerra de justicia o se convirtió en una campaña de conquista galáctica. El oficial de comunicaciones recibió otro mensaje urgente del Elder Kate Barr, ofreciendo mediar entre la humanidad y el Imperio Sapirano. El progenitor. El líder prometió que el Consejo proporcionar justicia significativa si los humanos solo detendría sus actividades militares. Operaciones. El almirante Murphy autorizó una respuesta única a los antiguos extraterrestres. Súplica. La diplomática Tara Henderson compuso la respuesta de la humanidad desde su oficina en el
Némesis. Incluyó imágenes de Avengers Rest muestra niños asesinados. En ciudades en llamas. Añadió táctica. Grabaciones de batallas recientes que muestran. Las flotas aperianas están siendo aniquiladas por fuerzas humanas. Luego escribió una simple mensaje de que todas las especies de la galaxia lo entendería. Es hora de hacer justicia. A través de la negociación había pasado cuando el Consejo optó por el apaciguamiento en lugar de la acción. El Dr. Martínez completó su análisis de los archivos de inteligencia y presentó sus hallazgos al almirante Murphy. La conspiración contra la humanidad fue más profunda de lo que nadie había imaginado. 23 especies habían conocido sobre el ataque planeado en Avengers Rest. 15 había proporcionado material apoyo. 8 se habían ofrecido a ayudar con el encubrimiento. Todos ellos se enfrentarían ahora las consecuencias de sus decisiones. El almirante convocó a su personal superior para discutir la lista ampliada de objetivos. El capitán Lewis abogó por una intervención inmediata. Huelgas contra la conspiración. Participantes antes de que pudieran coordinar sus defensas. El comandante Hamilton recomendó una estrategia más. Un enfoque gradual que evitaría desencadenando una alianza galáctica contra humanidad. El Dr. Martínez simplemente señaló que el Comando Tierra les había dado autoridad para eliminar cualquier amenaza a los seres humanos. Supervivencia. El almirante Murphy la hizo. Decisión basada en la realidad estratégica que su personal había esbozado. Humanidad. Fue superado en número por miles a uno en la galaxia, pero tenían cada ventaja en tecnología y tácticas. Campaña rápida y decisiva contra los conspiradores les impedirían organizando una resistencia efectiva. El retraso solo daría tiempo a sus enemigos adaptarse y evolucionar. Las órdenes salieron a las flotas humanas en toda la galaxia. La Operación Prometeo se estaba expandiendo a incluir todas las especies que tenían. Participó en el descanso del refugio. Conspiración. El objetivo seguía siendo el mismo. Destrucción completa de sus fuerzas armadas. Capacidades y ejecución de sus liderazgo. Sin negociaciones y sin piedad. Hasta que se hizo justicia. Capitán Sandra. Lewis recibió nuevas asignaciones de objetivos. Para sus equipos de fuerzas especiales. Ellos lo harían. Infiltrarse en los mundos de origen de los participantes de la conspiración y eliminar su liderazgo militar y político. Las operaciones se coordinarían para comienzan simultáneamente en docenas de sistemas estelares. La galaxia aprendería que el alcance de la humanidad era más largo que nadie lo había imaginado. El Elder Katbar. La comunicación final llegó cuando el ser humano. Las flotas comenzaron a moverse hacia sus nuevos objetivos. El antiguo progenitor rogó. La almirante Murphy reconsiderará su rumbo de acción. Advirtió que atacar tan muchas especies unirían a todo él. Galaxia contra la humanidad. Él prometió que el Consejo proporcionaría real justicia si los humanos solo confiaran en instituciones galácticas una vez más. El almirante Murphy leyó el mensaje y luego lo borré sin responder. El tiempo. Porque la confianza había terminado cuando el Consejo demostraron que sus instituciones existían para proteger a los fuertes y abandonados. Débil. La humanidad había aprendido a confiar solo en su propia fuerza y su propia justicia. La galaxia les había enseñado que lección con la sangre de 200.000 personas inocentes. El Dr. Martínez activó la fase final del genocidio. Protocolos. A medida que las flotas humanas alcanzaban su sistemas objetivo a lo largo de la galaxia, especies que habían conspirado contra la humanidad estaba a punto de aprender lo que las víctimas se habían convertido. Habían creado una monstruo al intentar destruir una civilización. Ahora ese monstruo era
llegando a casa a cobrar la deuda que tienen. Deuda de sangre. Almirante de flota Marcus Thompson se paró en el puente de la venganza masiva de Dreadnought y observada como la armada más grande en la historia de la humanidad. Abandonado el hiperespacio por encima de la mundo natal de los sapirianos. 1.043 naves llenas. El espacio alrededor de Cater Prime como un constelación de acero de la muerte. 5 años de una preparación desesperada había llevado a esto. Momento. Cuando la humanidad finalmente cobrar la deuda contraída por el descanso de Haven. La gran flota sapiriana esperaba en formación defensiva alrededor de su casa. Mundo apoyado por embarcaciones de docenas de especies aliadas que finalmente se dio cuenta de la amenaza que representaba la humanidad. 3 millones de seres tripulaban las naves que formó la fuerza militar más grande jamás creada. Reunidos en la historia galáctica. Vienen a hacer su última resistencia contra las especies que habían intentado exterminar. La doctora Rebecca Hall monitoreó su equipo de ingeniería estelar de el buque de investigación Einstein se posicionó en el borde del sistema. Su equipo pasé 2 años desarrollando tecnología que podría desestabilizar una estrella y convertirla en un arma de inimaginable destrucción. La amenaza fue simple y definitiva. Entreguen a los criminales de guerra responsables para descansar en un lugar seguro o ver morir a su hijo y llevarse consigo toda su civilización. El capitán Eric Johnson comandó el Retribución ya que lideró el asalto humano. Flota hacia la formación enemiga. El barco había sido el primero en contraatacar en los Zafirianos y estaría el primero en entrar a la batalla final. Tripulación que había iniciado esta guerra con un solo acto de venganza ayudaría a acabarlo con la destrucción completa de sus enemigos. Gran Almirante Vexil. Transmitir un mensaje a la flota humana desde su buque insignia en el centro de la formación saperiana. El reptil, comandante, que se había burlado de la humanidad. Demandas de justicia, ahora ofrecidas a negociar una solución pacífica. Prometió reparaciones y territorialidad. Concesiones si los humanos se detuvieran. Su avance y salvar su mundo natal. De la destrucción. Almirante Thompson. Recibí la transmisión y la borré, sin molestarse en responder. El tiempo para las negociaciones habían terminado cuando la galaxia. El Consejo se negó a buscar justicia para genocidio. La humanidad había pasado 5 años enseñándole a la galaxia una lección sobre las consecuencias del asesinato de seres humanos. Niños, hoy administrarían la prueba final. Examen. El comandante Alex Hamilton dirigió equipo de operaciones especiales a bordo de un avión furtivo. Nave que se había infiltrado en el Sapirian. Formación defensiva. Su misión era para capturar al gran almirante Vestul y otros altos funcionarios responsables de planeando la masacre del resto de Haven. La justicia exigió que estas guerras. Los criminales se enfrentan a juicio y ejecución por sus crímenes contra la humanidad. La batalla comenzó cuando llegaron los primeros barcos humanos. Entró en el campo de armas del Seerian. Flota. Rayos de energía y salvas de misiles. Llenó el espacio entre los opuestos fuerzas mientras 3 millones de seres luchaban por el futuro de la civilización galáctica. Las armas que tenía la doctora Rebecca Hall. El diseño para la humanidad demostró su eficacia. Superioridad mientras los barcos Sirian explotaban en brillantes destellos de luz. Capitán Sandra Lewis, luchadora coordinada. Operaciones desde su nave de mando como cientos de pequeñas embarcaciones participan en combate mortal en toda la estrella. Sistema. Los pilotos humanos volaron con él. Habilidad desesperada de la gente que lucha por la supervivencia de su especie. He visto las imágenes de Haven's Rest y sabían lo que sus enemigos les harían.
La Tierra si se le da la oportunidad. Dr. Kevin Martínez supervisó la táctica. Situación desde su posición a bordo del Venganza y se dio cuenta de que la batalla estaba procediendo exactamente como un ser humano. Los estrategas habían predicho. Los aliados. La flota era grande y poderosa, pero ellos luchó usando el método galáctico tradicional. Tácticas que no habían cambiado en siglos. La humanidad había desarrollado nuevos formas de guerra basadas en lo simple. Principio de que lo único aceptable. El resultado fue una victoria total, dijo el Elder Catar. Apareció en la pantalla de comunicación para hacer una última súplica por la cordura y moderación. El antiguo progenitor advirtió. El almirante Thompson dijo que la destrucción del el mundo natal de Sapirian marcaría a la humanidad como la mayor amenaza en la galaxia. Historia. Todas las especies se unirían contra ellos y la guerra continuaría hasta que la humanidad o el resto de la galaxia se extinguió. Almirante Thompson miró al anciano líder alienígena y pronunció las palabras que resonarían a través de historia galáctica para los próximos 1000 años. Le dijo al Elder Ketvar que la humanidad no había pedido esta guerra, pero tenían la intención de terminarlo. La galaxia les había enseñado que la fuerza era la única verdad que importaba. Aprendí bien la lección y me convertí en la especie más fuerte del espacio conocido. El equipo del comandante Hamilton logró su objetivo. Se infiltró en la nave insignia de Sapirian y se abrieron paso a través de los pasillos, lleno de soldados enemigos para llegar a la centro de mando. Gran Almirante Vestul fue capturado vivo junto con su superior personal que había planificado y ejecutado el genocidio en Avens Rest. La justicia sería finalmente se servirá para los 200.000 personas inocentes que habían asesinado. La batalla llegó a su clímax cuando el Dr. Rebecca Hall activó su estrella dispositivo de desestabilización y envió un rayo enfocado hacia Cater Prime. Hijo. La estrella comenzó a fluctuar a medida que las reacciones nucleares se volvieron inestables. El mundo natal de los sapiranos tenía menos de 6 horas antes de que su sol se expandiera y esterilizó todos los planetas del sistema. La elección era sencilla: rendirse o morir. El gran almirante Vestul fue llevado ante el almirante Thompson encadenado a bordo del Venganza. El comandante reptil que una vez se había reído de la debilidad humana ahora pidió misericordia para su pueblo. Él ofreció rendirse incondicionalmente si la humanidad ahorraría miles de millones de civiles en Cata Prime desde el arma estelar. Almirante Thompson consideró la solicitud e hizo su decisión basada en la evidencia de que las fuerzas se habían reunido. El Imperio Sapiriano había cometido genocidio contra inocentes humanos y no muestran piedad hacia los niños. Pero la humanidad demostraría que lo eran mejor que sus enemigos al perdonarles la vida. Población civil. El arma estelar se desactivó y el sol volvió a normal. La ejecución pública de la guerra. Los criminales tuvieron lugar en el espacio de arriba. Cata Prime, donde toda la galaxia podría ser testigo de la justicia de la humanidad. Grandioso. El almirante Vestul y sus oficiales fueron juzgado por tribunal militar y hallado culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad. Especies inteligentes fueron ejecutados por espaciando mientras su mundo natal observaba. En un horror silencioso, Capitán Eric Johnson entregó la declaración final de la humanidad a la flota reunida y transmitirlo a través de la galaxia. Le dijo a cada especie que la humanidad tenía. No buscaron esta guerra, pero la tuvieron. Lo terminé por completo. El asesinato de los niños humanos nunca volverían a existir, tolerado o ignorado. Cualquier especie que los seres humanos inocentes amenazados se enfrentarían. El mismo destino que el Imperio Sapiriano. La doctora
Rebecca Hall analizó los resultados de la campaña y confirmó que la humanidad había logrado la victoria total. El Sapiriano. El ejército quedó completamente destruido y su gobierno se había rendido incondicionalmente. La especie que tenía participó en el descanso del refugio. La conspiración había sido derrotada y su liderazgo ejecutado. La galaxia aprendió que la humanidad no perdona ni olvídalo. El almirante Thompson se quedó solo en la plataforma de observación de la venganza y observó cómo la flota humana se preparaba para regresar a la Tierra. Lo habían logrado. Todo. Se propusieron lograrlo, pero el costo había sido más alto que cualquiera había imaginado. La humanidad se había salvado al convertirse en lo mismo que alguna vez tuvieron. Buscaron protección de. Ahora estaban los depredadores máximos en una galaxia llena de presa. La última entrada del registro del anciano Qatar fue descubierto años después en las ruinas de los archivos del Consejo Galáctico. El antiguo progenitor había escrito que la transformación de la humanidad fue la mayor tragedia en la historia galáctica. Al negarse a impartir justicia cuando es necesaria, se solicitó que el Consejo había creado algo mucho peor que el Sapiriano Imperio. Habían creado una especie que confió solo en la fuerza y se entregó. Justicia a punta de pistola. La guerra había terminado, pero la humanidad estaba sola entre las estrellas. Se habían convertido en las más especies temidas en la galaxia y la fuerza militar más poderosa conocida. Espacio. Nadie se atrevería nunca más a amenazar a niños humanos o atacar a humanos. Mundos. El precio de esa seguridad fue la pérdida de la inocencia de la humanidad y su fe en la posibilidad de justicia por medios pacíficos. Capitán. Sandra Lewis grabó la entrada final en los registros de guerra cuando la flota humana comenzó su viaje a casa. Ella escribió que la humanidad había buscado la justicia y la había encontrado. Solo sangre. Habían pedido protección y solo recibió miedo. La galaxia les había enseñado que la fuerza era la única moneda que importaba y ellos se había convertido en la especie más rica del mundo. Existencia. La lección estaba completa y escrita en las estrellas mismas.